El sol de Guanajuato se alzaba implacable sobre las calles empedradas de la pequeña ciudad colonial, pero para Isabela Morales, de apenas 18 años, la mañana había comenzado con una frialdad que le helaba el alma. Desde la ventana de su modesta habitación, observaba cómo los comerciantes instalaban sus puestos en la plaza central, ajenos al drama que estaba a punto de desatarse en su vida. «Isabela, baja inmediatamente», gritó Ramón Vázquez, su padrastro, desde el piso inferior. Su voz áspera resonaba por toda la casa como el rugido de un animal herido. La joven suspiró profundamente, alisando su sencillo vestido de algodón azul cielo. 3 años habían pasado desde que su madre, Esperanza, muriera de una fiebre que los médicos no supieron curar. Desde entonces, Ramón había cambiado. El hombre que una vez trató de ser un padre para ella ahora la veía como una carga, un recordatorio constante de una mujer que ya no estaba. Al bajar las escaleras de madera crujiente, Isabela encontró a Ramón en la sala principal, acompañado de un hombre que nunca había visto. Era corpulento, de mediana edad, con bigote espeso y ojos pequeños que la recorrieron de arriba abajo como si fuera ganado en subasta. Vestía un traje oscuro que contrastaba con su piel curtida por el sol, y sus manos regordetas jugueteaban con una bolsa de cuero que tintineaba con el sonido inconfundible de monedas. «Isabela, te presento a don Aurelio Mendoza», dijo Ramón, evitando la mirada de la joven. «Es un comerciante muy respetado de la Ciudad de México». Aurelio sonrió, revelando dientes amarillentos. «Así que esta es la muchacha de la que me hablaste, Ramón». «Efectivamente, es muy hermosa». Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Isabela. Había algo en la manera en que el hombre la observaba que la hacía sentir vulnerable, como si estuviera desnuda ante sus ojos. Instintivamente, cruzó los brazos sobre el pecho. «No entiendo, padrastro. ¿Qué negocio tienen ustedes conmigo?» Ramón se aclaró la garganta, su rostro enrojeciendo ligeramente. «Isabela, las cosas han estado difíciles desde que tu madre murió. La cosecha de este año fue terrible, las deudas se acumulan y...» Hizo una pausa, como si las palabras le quemaran la garganta. «Don Aurelio ha ofrecido una solución que nos beneficiará a todos». «¿Qué tipo de solución?», preguntó Isabela, aunque en lo profundo de su corazón ya comenzaba a sospechar la respuesta. Aurelio se levantó del viejo sillón de cuero, acercándose a ella con pasos deliberados. «Necesito una esposa, niña. Alguien joven, fuerte, que pueda manejar mi casa y darme los hijos que necesito. Tu padrastro me ha asegurado que eres trabajadora y obediente». «¿Esposa?». La palabra salió de los labios de Isabela como un susurro ahogado. Pero yo no quiero casarme. Tengo planes, quiero ser maestra, ayudar a los niños del pueblo. Los sueños no ponen comida en la mesa». Explotó Ramón, golpeando la mesa con el puño. «Somos pobres, Isabela. No podemos permitirnos lujos como la educación». Aurelio extendió una mano grasosa hacia el rostro de la joven, pero ella se apartó instintivamente. «No te preocupes, pequeña. Te daré todo lo que necesites. Tengo una casa grande en la capital, sirvientes, vestidos finos. Vivirás como una reina». «No. No puedo». Isabela retrocedió hacia la escalera, su corazón latiendo tan fuerte que temía que se le saliera del pecho. «No lo conozco, no lo amo. No puede obligarme». «Ya está decidido», dijo Ramón con voz fría. «Don Aurelio ha pagado una suma generosa por ti. Será tu esposo, y es tu deber obedecerle». La realidad golpeó a Isabela como un balde de agua helada. Su padrastro la había vendido. Literalmente vendido como si fuera una res en el mercado. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, pero las contuvo. No les daría la satisfacción de verla quebrar. «¿Cuánto?», preguntó con voz temblorosa. «¿Cuánto valgo?». Ramón desvió la mirada, avergonzado. «Eso no importa ahora». «¿Cuánto?», gritó Isabela, sorprendiendo a ambos hombres con la fuerza de su voz. Aurelio rió entre dientes. 500 pesos. Una suma muy generosa para una campesina. 500 pesos. El precio de 3 vacas buenas. Ese era su valor para el hombre que había criado durante 3 años. Isabela sintió como algo se rompía dentro de ella, no solo su corazón, sino su fe en la humanidad. «Partiremos mañana al amanecer», anunció Aurelio, ajustándose el sombrero. «Espero que esté lista. Y Ramón, recuerda nuestro acuerdo. Si la muchacha intenta escapar o causar problemas, tendrás que devolver cada centavo». Después de que Aurelio se marchara, Isabela se quedó de pie en la sala, viendo cómo su padrastro contaba las monedas con avaricia.
La luz del atardecer se filtraba por las ventanas, tiñendo todo de un color dorado que contrastaba cruelmente con la oscuridad que había invadido su alma. ¿Cómo pudiste? Susurró. Mamá te pidió que me cuidaras. Te hizo prometérselo antes de morir. Ramón guardó las monedas en una caja de metal, sin mirarla. Tu madre está muerta, Isabela. Y los muertos no pagan deudas. Esa noche, Isabela no pudo dormir. Permaneció despierta, mirando las estrellas a través de su ventana, preguntándose si habría alguna manera de escapar de aquel destino. ¿Pero a dónde podría ir? No tenía dinero, no tenía familia, y en una sociedad donde las mujeres dependían de los hombres para sobrevivir, sus opciones eran limitadas. Cuando las primeras luces del alba comenzaron a aparecer en el horizonte, Isabela escuchó el ruido de cascos de caballos acercándose. Aurelio había llegado con una carreta para llevársela. Su nueva vida, o más bien, su nueva prisión, estaba a punto de comenzar. Se vistió con su mejor vestido, uno que su madre le había cosido poco antes de morir, y empacó sus pocas pertenencias en una bolsa de tela. Al bajar las escaleras, encontró a Ramón esperándola con una expresión que podría haber sido remordimiento, pero que llegaba demasiado tarde. Isabela, comenzó, pero ella lo interrumpió. No digas nada. Ya has dicho suficiente. Aurelio la esperaba junto a la carreta, sonriendo con la satisfacción de quien acaba de hacer una buena compra. ¿Lista para tu nueva vida, esposa? Sin responder, Isabela subió a la carreta, sintiendo como cada paso la alejaba más de la vida que había conocido. Mientras se alejaban del pueblo, no miró atrás. No hacia la casa donde había crecido, no hacia Ramón, no hacia los sueños que dejaba enterrados en aquella tierra polvoriente. El camino hacia la Ciudad de México sería largo, pero para Isabela, el viaje hacia su destino incierto acababa de comenzar. La Ciudad de México recibió a Isabela con el rugido ensordecedor de miles de voces, el golpeteo de cascos sobre adoquines y el olor acre de humo, sudor y comida frita. Después de 3 días de viaje en la carreta de Aurelio, la joven se sentía como si hubiera viajado a otro mundo. Las calles eran más anchas que las de su pueblo, los edificios más altos, y la gente se movía con una prisa que le resultaba abrumadora. La casa de Aurelio Mendoza estaba ubicada en una calle próspera del centro de la ciudad, cerca del mercado principal donde tenía sus negocios. Era una construcción de 2 pisos con balcones de hierro forjado y una fachada que hablaba de riqueza, pero que a Isabela le parecía más una fortaleza que un hogar. Bienvenida a tu nueva casa, dijo Aurelio, ayudándola a bajar de la carreta con una galantería que sonaba falsa. Aquí serás mi esposa, la señora Mendoza. Te trataré bien siempre y cuando seas obediente. Una mujer mayor, de cabello canoso recogido en un moño severo, los esperaba en la puerta. Sus ojos pequeños y penetrantes evaluaron a Isabela de arriba abajo con evidente desaprobación. Esta es doña Carmen, mi ama de llaves, explicó Aurelio. Ella te enseñará las reglas de la casa y te ayudará a adaptarte a tu nueva posición. Carmen hizo una reverencia mínima, más por protocolo que por respeto. Señorita Isabela, la habitación está preparada. Tendrá tiempo para asearse antes de la cena. Isabela siguió a la mujer por pasillos decorados con pesados muebles de madera oscura y retratos de hombres serios que parecían juzgarla desde sus marcos dorados. La casa olía a cera de velas y algo más, algo que no podía identificar pero que le causaba inquietud. Esta será su habitación, anunció Carmen, abriendo una puerta que daba a una estancia mediana con una cama de matrimonio, un tocador y una ventana que daba al patio interior. La cena se sirve a las 7. Don Aurelio espera puntualidad. Cuando se quedó sola, Isabela se acercó a la ventana. El patio estaba rodeado por altos muros de piedra, y no pudo evitar notar que las ventanas del primer piso tenían rejas. No eran decorativas, eran prisiones. Los días siguientes se convirtieron en una rutina asfixiante. Aurelio le había comprado vestidos caros, joyas y todo lo que había prometido, pero cada regalo venía con una cadena invisible. La supervisaba constantemente, controlaba cada uno de sus movimientos y le había prohibido salir sola de la casa. Una esposa decente no anda por las calles sin su marido, le decía cada vez que ella mencionaba su deseo de conocer la ciudad. Aquí tienes todo lo que necesitas. Pero Isabela no se sentía como una esposa, se sentía como una posesión. Aurelio hablaba de ella como si fuera un objeto valioso que había adquirido, presumiendo con sus socios comerciales sobre su joven y bella esposa de la misma manera que hablaría de un caballo de raza. Una tarde, mientras bordaba en el salón principal, escuchó voces elevadas provenientes del despacho de Aurelio. A través de la puerta entreabierta, pudo ver a un hombre alto y delgado,
vestido con ropas sencillas pero limpias, que gesticulaba con evidente frustración. Me debe 3 meses de salario, don Aurelio, decía el hombre. Mis hijos no han comido carne en semanas. Solo le pido lo que es justo. Aurelio, cómodamente sentado detrás de su escritorio, apenas levantó la vista de sus papeles. Los negocios han estado difíciles, Joaquín. Ten paciencia. ¿Paciencia? Mientras usted compra vestidos caros para su nueva esposa, mi familia pasa hambre. El comerciante se puso de pie lentamente, su rostro enrojeciendo de ira. ¿Cómo te atreves a hablarme así en mi propia casa? Sal de aquí antes de que llame a los guardias. Isabela vio como el hombre, Joaquín, salía del despacho con los hombros caídos y la dignidad herida. En sus ojos había una desesperación que ella reconoció porque la había visto en su propio espejo. Esa noche, durante la cena, Isabela intentó abordar el tema. Aurelio, ese hombre que vino hoy, parecía muy necesitado. ¿No podrías? ¿No podría qué? La interrumpió él, cortando su carne con movimientos bruscos. ¿Regalar mi dinero a cada vago que viene a llorar a mi puerta? Los negocios no se manejan con caridad, Isabela. Pero él dijo que le debías. El cuchillo de Aurelio golpeó el plato con un ruido metálico que la hizo sobresaltar. Basta. No vuelvas a interferir en mis negocios. Una esposa debe ocuparse de los asuntos domésticos, no de las finanzas. Isabela bajó la mirada, pero por dentro hervía de indignación. Cada día descubría nuevas facetas de la crueldad de su esposo. Trataba mal a los sirvientes, engañaba a sus socios comerciales y había convertido su hogar en un reino de miedo donde todos caminaban sobre cáscaras de huevo. Una noche, despertó sobresaltada por el sonido de vidrios rotos. Desde su ventana, vio a un grupo de hombres armados en el patio, liderados por alguien que parecía buscar algo, o a alguien. Aurelio salió de la casa con las manos en alto, claramente nervioso. Capitán Herrera. ¡Qué sorpresa! ¿A qué debo el honor de su visita nocturna? El capitán, un hombre de mediana edad con cicatrices en el rostro, se acercó a Aurelio con pasos amenazantes. Sabes perfectamente por qué estoy aquí, Mendoza. Nuestro acuerdo era claro, 30% de las ganancias de cada envío. Pero capitán, los negocios han estado. Silencio. Rugió el militar. Nos han llegado informes de que has estado vendiendo mercancía sin reportárnosla. Eso es muy decepcionante. Isabela se retiró de la ventana, pero no pudo evitar escuchar la conversación. Aurelio estaba involucrado en negocios turbios, posiblemente contrabando, y al parecer había traicionado a socios peligrosos. Te daremos una semana más, continuó el capitán. Si no recibes el dinero completo, tendremos que tomar medidas. Y recuerda, Mendoza, conocemos tu casa, tu rutina, y tu hermosa esposa nueva. El corazón de Isabela se detuvo. Ahora no solo era prisionera de Aurelio, sino que también estaba en peligro por sus actividades criminales. Los días siguientes, Aurelio se volvió aún más controlador y paranoico. Contrató guardias adicionales, reforzó las cerraduras y prohibió terminantemente que Isabela se acercara a las ventanas. La casa se había convertido en una fortaleza, pero también en una trampa. ¿Qué pasa, Aurelio? Se atrevió a preguntarle una tarde. ¿Por qué todos estos cambios? Él la miró con ojos inyectados en sangre por el alcohol y la falta de sueño. Tengo enemigos, Isabela. Hombres que me envidian mi éxito, mi riqueza, mi bella esposa. Pero no te preocupes, te protegeré. Sin embargo, Isabela podía ver que Aurelio estaba asustado. Y un hombre asustado con poder era el más peligroso de todos. Una noche, mientras se preparaba para dormir, escuchó un ruido extraño en el patio. Al asomarse cuidadosamente, vio una figura solitaria observando la casa desde las sombras. No era uno de los guardias de Aurelio, ni parecía ser uno de los hombres del capitán Herrera. Era alguien más. Alguien que parecía estar evaluando la situación, estudiando la casa y sus defensas. Por un momento, sus ojos se encontraron a través de la ventana, y Isabela sintió algo que no había experimentado en meses, esperanza. Sin saber por qué, tuvo la sensación de que aquel extraño no era una amenaza, sino posiblemente la respuesta a sus oraciones. Pero antes de que pudiera verlo mejor, la figura desapareció entre las sombras, dejándola con más preguntas que respuestas. Su vida en aquella casa se había convertido en una pesadilla de la que no podía despertar, pero algo le decía que el cambio se acercaba. Y por primera vez en meses, Isabela se durmió con una sonrisa en los labios.
El mercado de San Juan bullía con la actividad matutina cuando Elías Herrera desmontó de su caballo alazán frente a la cantina El Coyote Dormido. Había cabalgado durante toda la noche desde el rancho de los Almada, donde había trabajado los últimos 6 meses arreando ganado y tratando de olvidar un pasado que lo perseguía como sombra al mediodía. Elías tenía 32 años, pero su rostro curtido por el sol y marcado por cicatrices mostraba a un hombre que había vivido más de lo que su edad sugería. Sus ojos verdes, herencia de una abuela irlandesa, contrastaban con su piel morena y su cabello negro que siempre mantenía un poco más largo de lo socialmente aceptable. Llevaba el uniforme típico de un vaquero, pantalón de cuero, camisa de algodón, chaleco de gamuza y las botas que habían caminado más caminos polvorientos de los que podía recordar. «Elías», gritó una voz familiar desde el interior de la cantina. «Aquí, compadre». Dentro encontró a Miguel Vázquez, un viejo amigo de sus días en el ejército, antes de que todo se desmoronara. Miguel había perdido la pierna izquierda en la misma batalla donde Elías había perdido algo más intangible pero igualmente doloroso, la fe en la justicia. «¿Qué te trae por la capital, hermano?», preguntó Miguel, sirviendo 2 vasos de tequila. «Creí que habías jurado no volver a pisar una ciudad grande». Elías se quitó el sombrero, pasando una mano por su cabello. «Necesito información, Miguel. Sobre un comerciante llamado Aurelio Mendoza». Miguel frunció el ceño. «¿Mendoza? Ese cabrón tiene mala reputación. ¿Qué quieres saber?» «Todo. Especialmente sobre una muchacha que vive en su casa. Joven, cabello castaño, ojos como el café oscuro. ¿Hablas de su esposa nueva?» Miguel se inclinó sobre la mesa, bajando la voz. «Dicen que la compró a un campesino de Guanajuato. Pobre muchacha, no tiene más de 18 años». Elías apretó los puños. La historia le resultaba dolorosamente familiar. «¿Qué más sabes?» «Mendoza está metido en negocios turbios con el capitán Herrera de la guarnición. Contrabando, principalmente. Pero últimamente las cosas se han puesto feas. Parece que Mendoza se ha quedado con más dinero del que debería». «¿Herrera?» El nombre golpeó a Elías como un puñetazo. «¿Capitán Ricardo Herrera?» «El mismo. ¿Lo conoces?» Elías se terminó el tequila de un trago, sintiendo como el alcohol quemaba menos que los recuerdos. «Digamos que tenemos historia pendiente. 3 años atrás, Elías había sido sargento en el Ejército Federal. Durante una misión para escoltar un convoy de suministros, el capitán Herrera había ordenado atacar una aldea indígena acusándolos falsamente de robo. Elías había intentado intervenir, pero llegó demasiado tarde. Entre los muertos estaba Paloma, la mujer que amaba, quien había estado visitando la aldea para tratar a los enfermos con sus conocimientos de medicina tradicional. Cuando Elías intentó reportar la masacre, Herrera lo acusó de traición y deserción. Tuvo que huir del ejército y desde entonces había vivido como un fantasma, moviéndose de rancho en rancho, tratando de encontrar paz en el trabajo físico y la soledad. «¿Qué planeas hacer?», preguntó Miguel, estudiando el rostro de su amigo. «Esa muchacha no se merece estar en esa casa. Nadie se merece ser tratado como propiedad. Elías, no puedes salvar a todas las mujeres que sufren. No puedes traer de vuelta a Paloma». «No se trata de Paloma», mintió Elías. «Se trata de hacer lo correcto». Miguel suspiró. «La casa de Mendoza está bien vigilada. Tiene guardias día y noche, y está cerca de la guarnición. Sería un suicidio intentar algo. No estoy planeando un ataque frontal. Solo necesito observar, encontrar una oportunidad». Durante los siguientes 3 días, Elías estudió la rutina de la casa Mendoza. Descubrió que Aurelio salía todas las mañanas a su almacén, que los guardias cambiaban turnos al mediodía, y que había una pequeña ventana en la cocina que daba a un callejón trasero. Pero más importante aún, había visto a Isabela. La primera vez que la vio fue durante una de sus vigilias nocturnas. Ella se había asomado a la ventana de su habitación, y aunque solo fue por un momento, Elías pudo ver el dolor en sus ojos, la forma en que sus manos se aferraban a los barrotes como si fuera un pájaro enjaulado. En ese momento, supo que no podía simplemente marcharse. La oportunidad llegó cuando Aurelio tuvo que viajar a Puebla para resolver problemas con un cargamento. Elías observó cómo el comerciante se marchaba en su carruaje, llevándose a 2 de sus 4 guardias. Esa noche, se acercó a la casa por el callejón trasero. La ventana de la cocina estaba entreabierta, y pudo escuchar a los sirvientes hablando en voz baja. «La señora no ha comido en 2 días», decía una voz femenina. «Está muy triste». «¿Qué esperas?», respondió otra voz.
Don Aurelio la tiene como prisionera. Es una lástima, tan joven y bonita. Elías esperó hasta que la casa quedó en silencio. Usando las habilidades que había aprendido en el ejército, logró entrar por la ventana sin hacer ruido. La casa estaba oscura, pero conocía el plano de memoria después de días de observación. Subió las escaleras cuidadosamente, dirigiéndose hacia la habitación de Isabela. La puerta estaba cerrada con llave, pero no era un obstáculo para alguien con su experiencia. Cuando entró, encontró a Isabela despierta, sentada junto a la ventana, mirando las estrellas. Ella se volvió al escucharlo, y por un momento ambos se quedaron inmóviles, estudiándose mutuamente. No grite, susurró Elías. No vengo a hacerle daño. Isabela debería haber gritado. Cualquier mujer cuerda habría gritado al ver a un extraño en su habitación. Pero algo en los ojos de aquel hombre le decía que no era una amenaza. ¿Quién es usted?, preguntó en voz baja. Alguien que sabe lo que es estar atrapado. Me llamo Elías. ¿Qué quiere? Ayudarla a salir de aquí. Isabela se puso de pie, acercándose lentamente. ¿Por qué? No me conoce. Porque nadie debería ser vendido como ganado. Porque he visto lo que los hombres como Mendoza son capaces de hacer. ¿Y luego qué?, preguntó ella, con una mezcla de esperanza y escepticismo. ¿Dónde podría ir? No tengo familia, no tengo dinero. Conozco un lugar. Un rancho en las montañas donde estará segura. La gente allí no hace preguntas sobre el pasado. Isabela lo estudió en silencio. Había algo en aquel hombre que la tranquilizaba, pero también algo que le hablaba de dolor pasado. Sus ojos verdes mostraban una tristeza profunda, como si hubiera perdido algo muy importante. ¿Y usted?, preguntó finalmente. ¿Qué gana ayudándome? Elías tardó en responder. Tal vez una oportunidad de redención. No puedo irme esta noche, dijo Isabela después de un momento. Aurelio regresa mañana, y si no estoy aquí, lastimará a los sirvientes. Ellos no tienen la culpa de nada. La compasión de la joven por otros, aún en su propia situación desesperada, confirmó a Elías que había tomado la decisión correcta. ¿Pasado mañana?, sugirió. Mendoza tendrá que ir al almacén para revisar el cargamento de Puebla. ¿Cómo sabe tanto sobre los movimientos de Aurelio? He estado observando. Esperando el momento correcto. Isabela asintió lentamente. Está bien. Pero necesito que me prometa algo. ¿Qué? Que no matará a nadie. Bastante sangre ha corrido ya en mi vida. Elías sintió un nudo en la garganta. Se lo prometo. Después de acordar los detalles del plan, Elías se preparó para marcharse. Pero antes de llegar a la ventana, se volvió hacia Isabela. ¿Puedo preguntarle su nombre? Isabela. Isabela Morales. Señorita Morales, todo va a estar bien. Se lo prometo. Cuando Elías desapareció en la noche, Isabela se quedó junto a la ventana, sintiendo por primera vez en meses que tal vez, solo tal vez, había esperanza. No sabía quién era aquel hombre misterioso, pero algo en su interior le decía que podía confiar en él. En 2 días, su vida cambiaría para siempre. El amanecer del día señalado llegó con una brisa fresca que contrastaba con la tensión que se respiraba en la casa Mendoza. Isabela había pasado la noche en vela, repasando cada detalle del plan que había acordado con Elías. Había empacado solo lo esencial en una pequeña bolsa que escondía bajo su cama, el vestido que su madre le había cosido, una fotografía de ambas, y los pocos pesos que había logrado ahorrar en secreto. Aurelio se levantó de mal humor, como era costumbre últimamente. Los problemas con el capitán Herrera lo tenían al borde de la desesperación, y su paranoia crecía cada día. Durante el desayuno, apenas dirigió la palabra a Isabela, concentrado en revisar los documentos que había traído de Puebla. Tengo que ir al almacén esta mañana, anunció, sin levantar la vista de sus papeles. Ese incompetente de mi socio permitió que se dañara parte del cargamento. Estaré fuera varias horas. Isabela asintió en silencio, tratando de controlar los nervios que le revoloteaban en el estómago como mariposas enloquecidas. ¿Necesitas que prepare algo especial para la cena? No sé a qué hora regresaré. Quédate en casa y no abras la puerta a nadie. Los guardias tienen órdenes estrictas. Después de que Aurelio se marchara, Isabela intentó mantener su rutina normal para no despertar sospechas. Ayudó a Carmen con la limpieza, bordó en el salón y almorzó en silencio. Pero cada minuto que pasaba se sentía como una hora, y cada ruido la hacía sobresaltar. Mientras tanto, Elías había pasado la mañana observando desde su posición en un edificio abandonado al otro lado de la calle.
Había visto salir a Aurelio con 2 guardias, dejando solo a 2 más vigilando la casa. Según sus cálculos, tendría una ventana de oportunidad de aproximadamente 4 horas antes de que el comerciante regresara. A las 2 de la tarde, puso su plan en marcha. Primero, creó una distracción. Había contratado a un grupo de niños de la calle para que armaran una pelea falsa frente a la casa, lo suficientemente ruidosa para atraer la atención de los guardias hacia la entrada principal. Mientras los hombres se concentraban en dispersar el alboroto, Elías se deslizó por el callejón trasero hacia la ventana de la cocina. Carmen estaba en el mercado, y la cocinera había salido a comprar pan, dejando la planta baja prácticamente vacía. Elías entró sigilosamente, dirigiéndose hacia las escaleras que llevaban a la habitación de Isabela. La encontró esperándolo, vestida con un sencillo vestido de viaje color café y con su pequeña bolsa en las manos. Sus ojos mostraban determinación mezclada con miedo. ¿Está lista?, susurró él. Sí, pero, Isabela vaciló. ¿Qué pasa si nos descubren? Aurelio tiene contactos en toda la ciudad. No nos descubrirán. Conozco rutas que él no conoce. Confíe en mí. Elías la guió hacia las escaleras, pero cuando llegaron al primer piso, escucharon la voz de uno de los guardias acercándose. Rápidamente, la empujó hacia un armario de escobas, metiéndose con ella en el espacio estrecho. El corazón de Isabela latía tan fuerte que temía que el guardia pudiera escucharlo. Estaba tan cerca de Elías que podía sentir su respiración en su cabello, el olor a cuero de su chaleco y algo más, algo que la tranquilizaba a pesar del peligro. Todo está bien arriba, escucharon decir al guardia. Los mocosos ya se fueron. Esperaron varios minutos antes de salir del armario. Elías revisó cuidadosamente el pasillo antes de hacer una seña a Isabela para que lo siguiera. Llegaron a la cocina sin incidentes, pero cuando se acercaron a la ventana, escucharon pasos acercándose. «Señora Isabela», gritó Carmen desde la entrada. «He regresado del mercado». Elías maldijo en voz baja. No tenían tiempo para esperar. Ayudó a Isabela a salir por la ventana, pero cuando él estaba a mitad de camino, Carmen entró a la cocina. «Ladrón, ladrón», gritó la mujer. «Guardias». Elías terminó de salir y tomó la mano de Isabela. «Corra». Corrieron por el callejón mientras escuchaban gritos y pasos pesados detrás de ellos. Elías conocía cada recoveco de esa zona de la ciudad, pero los guardias conocían las calles principales. Tenían que llegar a donde había dejado los caballos antes de que los alcanzaran. «Por aquí», gritó, guiando a Isabela hacia un mercado abarrotado donde podrían perderse entre la multitud. Se abrieron paso entre vendedores de frutas, artesanos y compradores, tratando de parecer una pareja normal paseando por el mercado. Pero Isabela tropezó con una canasta de naranjas, cayendo al suelo y lastimándose la rodilla. «Estoy bien», dijo, tratando de levantarse. «Vámonos». Elías la ayudó a ponerse de pie, pero pudo ver que cojeaba. «¿Puede caminar?» «Sí, no se preocupe por mí». Llegaron al establo donde Elías había dejado 2 caballos. Su propio alazán, Rayo, y una yegua mansa llamada Esperanza que había comprado especialmente para Isabela. Pero cuando estaban montando, escucharon el galope de varios caballos acercándose. «Ahí están», gritó una voz que Isabela reconoció con terror. Era Aurelio, acompañado por 4 guardias armados. Había regresado antes de lo previsto. «Isabela», rugió el comerciante. «Regresa aquí inmediatamente». Elías espoleó a Rayo y gritó a Isabela, «Sígueme y no mire atrás». Salieron del establo a galope tendido, con Aurelio y sus hombres pisándoles los talones. Elías conocía un sendero que llevaba a las montañas, pero era peligroso y estrecho. Sería arriesgado, especialmente con Isabela que no tenía mucha experiencia montando. «Hay un sendero más adelante», le gritó. «Cuando yo doble, usted doble también». Isabela asintió, aferrándose a las riendas con fuerza. Nunca había montado tan rápido, pero había algo en la voz de Elías que la tranquilizaba. Le tenía confianza. El sendero apareció entre unos matorrales, y Elías giró bruscamente hacia él. Isabela lo siguió, pero uno de los guardias logró acercarse lo suficiente para disparar. El disparo resonó en el aire, y Elías sintió como la bala pasaba cerca de su oreja. Se volvió y vio que Isabela seguía montando, pero había palidecido. «Está herida», gritó. «No», respondió ella. «Siga adelante». Pero Elías pudo ver sangre en su brazo izquierdo. La bala la había rozado. El sendero se hizo más empinado y estrecho.
Los caballos de Aurelio, acostumbrados a las calles pavimentadas, comenzaron a tener dificultades. Poco a poco, Elías y Isabela fueron ganando distancia. Después de una hora de persecución, los gritos de Aurelio se desvanecieron en la distancia. Elías encontró una cueva pequeña donde pudieron detenerse, descansar y revisar la herida de Isabela. Es superficial, dijo, examinando su brazo. Pero necesita ser limpiada. Mientras él atendía la herida con agua de su cantimplora y un pedazo de tela limpia, Isabela lo observó trabajar. Sus manos eran firmes pero gentiles, y había una concentración en su rostro que hablaba de experiencia médica. ¿Dónde aprendió a curar heridas?, preguntó. En el ejército. Cuando no hay médico cerca, los soldados aprendemos a cuidarnos unos a otros. ¿Fue soldado? Elías terminó de vendar su brazo antes de responder. Sí, hasta hace 3 años. ¿Qué pasó? Descubrí que hay cosas más importantes que seguir órdenes ciegamente. Isabela entendió que no quería hablar del tema, así que cambió de conversación. ¿A dónde vamos ahora? A un rancho en las montañas. El dueño, don Fernando Almada, es un hombre bueno. Le dará trabajo y un lugar donde vivir. ¿Y usted? ¿También se quedará allí? Elías vaciló. Por un tiempo, tal vez. Pero tengo asuntos pendientes en la ciudad. ¿Qué tipo de asuntos? El capitán Herrera, el socio de Aurelio, me debe algo. Y siempre pago mis deudas. Isabela sintió un escalofrío. ¿Va a matarlo? No sé. Depende de él. Por favor, no lo haga. La violencia solo trae más violencia. Ya ha arriesgado suficiente por mí. Elías la miró a los ojos. Usted no entiende. Ese hombre. No necesito entender. Solo sé que usted es un hombre bueno, y los hombres buenos no se rebajan al nivel de los malvados. Sus palabras lo afectaron más de lo que esperaba. Había pasado 3 años alimentando su sed de venganza, y ahora esta mujer, que apenas conocía, le pedía que la abandonara. ¿Por qué le importa lo que me pase?, preguntó. Isabela se sonrojó ligeramente. ¿Por qué? Porque me salvó. Porque arriesgó su vida por alguien que no conocía. Eso habla de quién es usted realmente. Salieron de la cueva al atardecer, cuando el cielo se pintó de colores naranjas y rosas. El paisaje montañoso se extendía ante ellos, vasto y libre, tan diferente a las calles asfixiantes de la ciudad. ¿Sabe qué es lo más extraño?, dijo Isabela mientras cabalgaban. Por primera vez en meses, me siento libre. Incluso herida, incluso huyendo, me siento más libre que en todos esos meses en esa casa. La libertad no es un lugar, respondió Elías. Es un estado del alma. ¿Y usted? ¿Se siente libre? Elías tardó en responder. Estoy empezando a recordar cómo se siente. Llegaron al rancho de los Almada al día siguiente. Don Fernando, un hombre mayor con barba blanca y ojos bondadosos, recibió a Isabela sin hacer preguntas. Su esposa, doña María, la trató como a una hija desde el primer momento. Puede quedarse todo el tiempo que necesite, le dijo don Fernando. Aquí no importa el pasado, solo el presente. Isabela se estableció en una pequeña habitación en la casa principal, y comenzó a trabajar ayudando a doña María con las tareas domésticas y enseñando a leer a los niños de los trabajadores. Por primera vez en su vida, se sentía verdaderamente útil y apreciada. Elías permaneció en el rancho por 2 semanas, pero Isabela podía ver que estaba inquieto. Una noche, lo encontró sentado en el porche, mirando hacia la ciudad en la distancia. «Va a irse, ¿verdad?», preguntó, sentándose a su lado. «Sí, mañana al amanecer». «¿Va a buscar al capitán Herrera?». «Tengo que hacerlo. Es algo que llevo cargando durante 3 años». Isabela puso su mano sobre la de él. ¿Y si le pidiera que se quedara? Elías se volvió hacia ella, sorprendido por la intimidad del gesto. ¿Por qué lo haría? ¿Por qué? Porque creo que podríamos ser felices aquí, juntos. Isabela, comenzó él, pero ella lo interrumpió. Sé que apenas nos conocemos, pero siento como si lo hubiera conocido toda mi vida. Usted me salvó no solo de Aurelio, sino de una vida sin esperanza. Y creo que tal vez yo pueda salvarlo a usted también. Elías sintió como si una parte de él, que había estado congelada durante 3 años, comenzara a descongelarse. No sabe lo que me pide. Le pido que elija la vida sobre la muerte. El amor sobre el odio. El futuro sobre el pasado. ¿Amor?, preguntó él suavemente.